Hola HPfilas y HPfilos, bienvenidos otra vez a Historias de San José. Perdón porque hace rato no les hacíamos un video, pero hemos estado mejorando esta experiencia visual para ustedes. Los videos ahora van a ser el resumen del programa del podcast, así que si quieren escuchar la versión completa, acá les dejo el enlace. Si quieren ver las notas del show, como con las fechas y la bibliografía, también queda por acá. Pero sobre todo, díganos qué les pareció. Queremos que esto sea como más corto, más al grano, con más recursos de visual y sobre todo más divertido para ustedes. Ojalá les guste. Salud. Querido escucha, si usted alguna vez durmió en el suelo, si durmió en el suelo teniendo cama, por culpa de ese maldito guaro de caña, quédese por acá porque hoy le vamos a contar acerca de la historia del guaro en este episodio de Historias de San José, el podcast de Carpe Chepe, donde nos dedicamos a tomarnos una birra para contarle a usted historias interesantes de nuestra ciudad. Ya empezamos. Salud. Carpe Chepe presenta Historias de San José. Conocerás más sobre la ciudad donde vivís, su historia, sus personajes, datos curiosos y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra capital. Historias de San José, una producción de Carpe Chepe. Si me Todos, imaginan por con favor. cuatro, si me imaginan con la mano en la frente y cuatro dedos en alto, se Estamos haciéndole imaginarán los la honores. señal, porque hoy vamos a hablar de guaro, de ese guaro maldito, de Dulce Tormento. Porque es muy loco. A ver, todos han leído en algunas enciclopedias acerca de las bondades de esta bebida espirituosa. Pero es muy loca toda la historia que tiene para nuestro país y para nuestra ciudad también. Y uno, dime, la verdad es que uno nada más se mete los mechazos y, y al día Eh, siguiente espera lo mejor. Y no pensamos tanto en la historia de qué hostias con el guaro. Entonces, sí, entremos en materia. Creo que es apropiado empezar con un par de términos importantes porque vamos a hablar del estanco del aguardiente. Entonces, empecemos definiendo estanco. Básicamente, estanco es prohibir la venta de una mercancía. Entiéndase, en este caso, el licor o el guaro, pero muchos conocemos, por ejemplo, el estanco del tabaco. En España, por ejemplo, las tabaquerías tienen más de 400 años de estar estancadas. Eso es un estanco del tabaco. Aquí en Costa Rica existió el estanco del aguardiente, que es lo que venimos a entrar, pero básicamente el concepto es que el Estado, el gobierno, viene a prohibir la libre comercialización de un producto o una mercancía. el aguardiente es básicamente un licor, un destilado que no ha sido añejado. Es un destilado que está fresco, digamos, se destila y ya se puede consumir. Entonces, dentro de eso, por supuesto, nuestro guaro es un aguardiente de caña. Sí, el nombre científico de la planta del azúcar es Saccharum officinarum. Saccharum es el género y es originaria de Nueva Guinea. El estanco del aguardiente, que eran las palabras a las que queríamos llegar, la fecha más antigua que yo encontré es de 1753, que aparentemente hubo un breve periodo donde la Capitanía General de Guatemala eh, lo creó, pero se elimina en el 66. Y luego todas las otras fuentes que encontré parten de la fecha de 1783. Yo tengo 1784, pero probablemente fue como a fines de año, entonces no, mentira. Sí, ahí es cuando ya, digamos, el estanco empieza, llamémoslo, a funcionar habitualmente dentro de la provincia de Costa Rica. Y ahí nos surge el nombre que fue la persona que agarró lo que se llamaba en ese momento el arrendamiento, lo que hoy llamaríamos la concesión para poder destilar y comercializar el licor o el aguardiente, como estamos diciéndolo, que es don Antonio de la Fuente, que, dato curioso, bueno, de ahí desciende Federico Tinoco Granados y es abuelo de Anselmo Llorente y la Fuente. Bueno, y este mae, Antonio de la Fuente, adquiere el estanco desde 1787 hasta principios del siguiente siglo. Bueno, perdón, 1805, importante decirlo, él muere en 1807. Los estancos, bueno, a partir de que el mae los suelta, según un texto buenísimo que nos compartió Deivo, probablemente lo pronuncio mal, pero Dadolio Sánchez, dice que cuando muere, o cuando, mejor dicho, cuando suelta Antonio de la Fuente la vara, la Real Hacienda empieza a fraccionarlo en estanquillos.
y los estanquillos se remataban cada 5 años. El estanco era, digamos, la concesión, ¿ok? La forma de hacerse con esta concesión era pagando una renta. Yo pagaba un monto por tener la concesión de ese estanco, ¿ok? El estanco me daba derecho a producir y comercializar el aguardiente, ¿ok? Cuando estaba el estanco completo, yo mismo compraba la caña a los productores, en algunos casos la producía, yo mismo la procesaba y la destilaba y yo mismo me encargaba de distribuirla a, ahí sí, las taquillas. Y además de pagar esta renta, yo necesitaba un fiador. Correcto. Un fiador que respondiera por lo que faltara de pagar de la renta del estanco si yo me moría o cualquier cosa pasaba. Entonces, era oneroso hacerse con un estanco. Solo la gente más pudiente podía tener un estanco del aguardiente. Y las taquillas son ni más ni menos que esta famosa cantinita de pueblo, chiquitica, que lo que tiene es un mostrador, un cantinero y nada más. No hay donde sentarse, no hay mesas, no hay nada, probablemente no se vendía ni comida. Llegaba la gente a echarse sus mechazos y a seguir para adelante. Nota muy bonita, nos queda una taquilla en San José y esta taquilla está abierta desde 1880, por si no la conocen y la quieren ir a conocer y echarse un peinado para atrás, pueden ir al Gran Vicio en el Mercado Central de San José. Los estanquillos vendían al por mayor, mientras que las taquillas vendían al por menor. En 1822 existían 15 estanquillos. 5 años después, en el 27, habían 45 estanquillos. Y en el 38 habían 58 estanquillos. Como el estanco normaba la producción, cualquier licor que se destilara, que se fabricara, que se hiciera fuera de este estanco, era ilegal. Entonces es importante mencionar que siempre hubo contrabando. Entonces, a pesar de que la Real Hacienda dijera misa, la gente seguía contrabandeando. Entonces, una de las responsabilidades de los taquilleros eran, perdón, de los ganadores de los remates de los estanquillos, era pagar guardias para perseguir a los fabricantes clandestinos. O sea, si usted se ganaba la concesión, como le hemos dicho, usted le tocaba o usted asumía esa responsabilidad de perseguir a los fabricantes clandestinos. En 1833 cambia la ley y el permiso para fabricar el aguardiente ya no venía con el arrendamiento de los estanquillos, o sea, se separan los estanquillos de las fábricas y cambia el periodo de renovación para fábricas, que era cada 2 años. El de estanquillos, si no me equivoco, era anual. Pero en 1838 el Estado invierte en resguardo de rondas armadas. O sea que a los asentistas se les quita la obligación de pagar los guardas para vigilar los estancos. Esta es una cita de la Intendencia General del Estado que informa en 1838 que, empieza la cita, el ramo de aguardiente forma desde el año 1832 la mayor parte de los ingresos del erario público, pues con sus productos ha podido en los años anteriores hacer frente en mucha parte a los gastos ordinarios de la administración pública. ¿Qué pagaban? Con la plata del guaro se pagaban los sueldos de los soldados, del Congreso, del jefe de Estado, de los consejeros, de los diputados, de los senadores, de los jefes políticos, que era la fuente principal de ingresos del Estado para 1838. Justo, sí, ahí es el decreto ejecutivo 99 del 2 de septiembre de 1850. Como dato curioso es que en ese mismo decreto se monopoliza la destilación del licor o del aguardiente, como ya lo mencionamos. ¿Qué significa eso? Solo el Estado lo puede hacer. Antes daba permisos, ahora solo el Estado lo va a hacer y libera la producción y la comercialización de tabaco en el mismo decreto. Nota importante, esto después regresa, pero en ese mismo año, en ese mismo decreto que rige a partir del 1 de enero de 1851, se concentra todo la destilación y la comercialización de licor en una sola institución llamada la Fábrica Nacional de Aguardientes. ¿Quién era el presidente? Juanito Mora. Exactamente. Salud por don Juanito. Todos conocemos lo que le llamamos la antigua FANAL, algunos le llamarán el SENAC. Algo muy interesante acerca de la FANAL es también la ubicación, porque como hablábamos, en el plano de Gallegos eso ya es afueras de la ciudad.
y eso se establece ahí justamente por su lejanía, bueno, por a mi parecer dos motivos principales, creo que hay más, pero uno de ellos es porque estaba cerca de fuentes de agua y obviamente iba a hacer falta agua para toda esta operación, pero también por motivos de seguridad, o sea, vas a tener todo este material inflamable, no podía estar cerca de la zona residencial. Sin embargo, lo que hablábamos en un episodio anterior es acerca de la ley de ensanches, pues rapidito cubre, o mejor dicho, Sí. engloba esa zona con espacios residenciales y mixtos. Y la Fábrica Nacional de Licores y Aguardientes, la Fábrica Nacional de Aguardientes, nace como institución en 1853. Entonces, según tengo yo entendido, los primeros años de que se firma el decreto, se empiezan a expropiar los alambiques. eh, Exactamente. Sí. y la cita que tengo dice que se centralizaron en unas bodegas situadas donde actualmente se encuentra el edificio metálico o la Escuela Buenaventura Corrales. Yo tengo mis dudas, y mis dudas se basan en lo siguiente, porque la legislación de la época dice lo siguiente, que el reglamento de dicha ley destina la parte oriental del edificio los almacenes de tabaco para situar en ella la destilación exclusiva de licores. ¿Y esto dónde se ubicaba? Sí, oyeron El almacén el de episodio tabaco anterior. se ubicaba en la parte en donde actualmente está el Banco Central, donde estuvo el Palacio Nacional, en esa manzana, la manzana que, si nos remitimos al famoso mapa gallegos, los almacenes quedaban en dicha manzana. Y en la parte oriental, entiéndase, el este, sería actualmente la esquina noreste de donde está el Banco Central hoy día. Ahí fueron los inicios de la Fábrica Nacional de Licores O sea, y, para ubicarnos con los puntos cardinales, la que da con el correo. correcto, la que da con el correo, el Club Unión y el Trifami. Me voy a adelantar un poco, Piti, discúlpame, pero ya después saltamos al 56 y de ahí es el sitio donde está, donde todos conocemos como la antigua Fanal, frente al Correcto. Parque España. Piti. Yo quería poner la cita del libro este de Andrés Fernández, abro comillas, aunque no está del todo claro si fue bajo la responsabilidad del ingeniero prusiano Frank Kurtze o del costarricense Mariano Montealegre, entre 1853 y 56 se levantaron el pabellón oeste, las torres de destilación, la casona para la residencia de los administradores y el edificio bodega de añejamiento de ron, cierro comillas. Para agregar, el director general de la construcción de la FANAL fue Juan Bonnefil. En 1881 es que se construye el pórtico de la entrada con piedra labrada. El que está inspirado en el mercado de vinos de París. La construcción se demora pues por la campaña nacional de 1856, pero algo que me llamó poderosamente la atención es que a la inauguración dice que asistió el presidente de la República, don Juan Rafael Mora Porras, y el arzobispo de San José, Anselmo Llorente y Lafuente. Era obispo para ese entonces. No existía Exactamente. arzobispado en Costa Rica. Karl Hoffmann, que era era el alemán, que fue el médico general del ejército costarricense, cuando regresan acá en medio de la epidemia del cólera, una de las recomendaciones que don Karl da de una forma intuitiva y casi que empírica, porque en ese momento se estaba apenas creando toda la teoría de la microbiología, pero él sugiere el aguardiente alcanforado eh, para tratar a la gente que tenía el cólera, en general casi que toda la población, ya que aparte de tener un efecto psicológico, pues o sea, con este frío que se provocaba, en la enfermedad provocaba mucho frío y hacía que el enfermo pensara que en cualquier momento iba a morir, entonces pues el alcohol le quitaba ese efecto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pues de sentirse como que al borde de la muerte. Y bueno, una de las cosas que dicen que generó que el problema empezara a ceder fue básicamente el uso de este remedio creado por el señor Hoffman. Y eventualmente en julio de ese año ya la epidemia se había desvanecido. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente inaugurar el edificio era una prioridad que siguió a la desaparición del cólera o a la decadencia del cólera, por lo menos como en su pico. Entonces vean que era sumamente importante para Juanito y para la gestión y todo el inaugurarlo. Probablemente incluso pudo haber estado listo antes de agosto, pero
No se hizo la inauguración propiamente porque estábamos en plena crisis, no solo de la guerra, sino del cólera. Empieza el proceso de expropiación, inclusive se contrata a don Saturnino Tinoco para que compre 6 alambiques en el exterior. Yo calculo que ese proceso de transición debe haber sido de que agarraron ciertos alambiques, siguieron produciendo, tal vez dejaron algunos abiertos y después ya cerraron todos, pero todos no los expropiaron en el sentido estricto porque vos tenías que ir a que te pagaran por tu alambique. Es diferente a como que te expropien. Llegan y te dicen, démelo y le pago. José María Montalegre le hace una solicitud al Congreso de colocar nuevamente la fábrica bajo la responsabilidad y manejo del Poder Ejecutivo, el cual se hizo mediante el decreto 10 del 12 de agosto de 1861. ¿Qué quiere decir esto? La Fábrica Nacional de Licores o de Aguardientes, para la época, en nuestro lenguaje actual 2020, estaba en una concesión a un privado. Está administrada por un privado. Y eso estamos hablando de 1861, es decir, ya tenía 5 años de haberse inaugurado el edificio y unos 8 años desde el 53 de haberse creado, digamos, ya, bueno, 10 años, perdón, de haberse creado la institución. Entonces llama la atención que aún así el Estado, pero lo terceriza. En la década de 1940 se renueva, no sé si se han fijado, pero hay un reloj de sol que, bueno, que solamente sirve en las mañanas, llega hasta el mediodía. Es la actual entrada del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, para los que nos escuchan. Exactamente, la que da con la Biblioteca Nacional. Este reloj de sol, que se construye en una piedra que se llama mollejón, tiene, bueno, ustedes pueden ver los datos de corrección, de latitud, de declinación. Todos esos cálculos fueron hechos por el ingeniero Samuel Sáenz Flores. Es una persona muy conocida también, de Herediano. Los signos del zodiaco que están ahí en el reloj son esculpidos en el recuadro. Son trabajos de los escultores nacionales Juan Manuel Sánchez y Néstor Celedón. Ópale. Néstor Celedón Varela. El costo de esa producción fue 1,050 colones. Oigan, qué interesante. Y en la puerta que está ahí a la pura par de ese reloj, esa puerta muy bonita, fue diseñada por el arquitecto y pintor costarricense Teodorico Kiko Quirós. Que Kiko es bueno, para los que no lo ubican, Kiko es el que hace la bellísima iglesia de Coronado, ¿verdad? Que es de las iglesias más famosas del país. Pero la construcción la dirigió otro de los grandes de la arquitectura costarricense, don José María Barrantes Monge. Tengo entendido que a partir de los 50 es que se empieza a hablar de reubicarla porque necesitaban pues cambiar de infraestructura y más volumen. Y la pasan o la empiezan a trasladar a Grecia con, aquí, y todo esto lo estoy haciendo como un paréntesis, porque nuestro queridísimo Cuatro Plumas, como marca, no existía. Todavía no se llamaba Cacique, es lo que quiero decir. Pero en 1977, entre el 77 y el 80, el Museo Nacional hace unas excavaciones en donde actualmente se ubica la fábrica y aparentemente encontraron un asentamiento nativo. Y supuestamente esa es una de las razones por las cuales decidieron llamar la marca Cacique, que se oficializa en 1980. Entonces, a partir del 80, nuestro guarito se llama Cacique. Y la mudanza, bueno, la planta empieza a funcionar en el 81 allá en Grecia y la mudanza termina en el 96. 93 se concluye el traslado. Es en el 93 que ya se pasa al Ministerio de Cultura. Todo el mundo ha escuchado que de la caña se hace el guaro. Qué caramba si la caña es buena fruta. Pero como esa famosísima pieza de folclore, que si alguien me corrige, tengo entendido que no tiene un autor conocido. Anónimo. Es folclore. El guaro ha inspirado otro montón de piezas artísticas. El himno al guaro, me da demasiada risa la letra del himno al guaro. El guaro blanco es un alimento, yo solo humo quisiera estar. Cuando me pasa por la garganta, cómo me encanta saber tomar. Y el resto de la pieza es increíble. El himno al guaro sí tiene autor, ¿verdad? Hernán Elizondo, tengo entendido. Hernán Elizondo, sí. También se ha visto reflejada en las concherías de Aquileo, se ha visto en distintos cuentos. Yo aquí tengo unas citas de concherías, man. Entonces, concherías, para los que nos escuchan, es un libro de poesía costarricense. Costumbrista.
Se habla de ¿Costumbrista o que qué? nace el costumbrismo Eh, con Aquileo Echeverría. Data de 1905, según entiendo. La palabra guaro en concherías sale como 10 veces. En la visita de pésame, correcto. No sé si la quiere leer usted, Amar. Achará que usted no pueda, porque va a estar muy alegre. Tata mercó una ternera y 3 garrafas de guaro y 6 frascos de mistela. Y además ha contratado 4 músicos de Heredia y para los misterios tiene cohetes de luz y bombetas. Ya usted le conoce el genio. Cuando se Eh, raja es de veras. en literatura, Cuentos ticos de Ricardo Fernández Guardia, de 1901. Miren, 2 cuentos interesantes. Yo no los conocía, la verdad. Para no estropeárselos, nada más voy a hablar uno que se llama Un héroe, que cuenta la historia de un zapatero que le decían casusa, que tengo entendido que casusa era una palabra que usaban también para aguardiente, y cuenta Qué sus bueno. andanzas de fiesta y a ratos de miseria de un excombatiente del 56. Y en la otra, que me pareció todavía más vacilona, se llama Un santo milagroso. Y hablan ahí como que había una figura de un santo y cada vez que había estado ese hijo de puta santo en una fiesta, habían machetazos y había un despiche y entonces como que el gobernador, voy a decir, no me acuerdo la figura, manda a que decomisen que agarren Ley ese seca. santo. Y la historia es que el famoso santo sangraba guaro. Uh, yo encontré también un cuento muy famoso de uno de los colecciones de cuentos tal vez más emblemáticas del costumbrismo que se llama Los cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera. Y hay un cuento cortito, muy lindo, que se llama La Saca, por las sacas de Guaro. De don Ricardo Fernández Guardia, Piti, que usted mencionó como el creador de esos dos cuentos. Él es un escritor costarricense muy famoso, conocido también como uno de los primeros protohistoriadores del país, hijo de don León Fernández, creador del Archivo Nacional. No sé si Chino tiene algo más ahí. Sí, sobre don Ricardo Fernández Guardia, él sale en el billete o en una de las series del billete de 50 colones, que es un billete muy bonito y tal como indicaste, es referente, si alguien va a leer de historia de Costa Rica, es obligatorio consultarlo junto con su padre León Fernández. La FANAL está adscrita, es decir, depende del Consejo Nacional de Producción y eso es desde 1949. Esa ley lo que viene a regular es el expendio de bebidas alcohólicas, es decir, la ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico. No le quita el monopolio a la FANAL porque la FANAL lo que sigue manteniendo es el monopolio de la destilación a nivel nacional. Es decir, si usted quiere destilar licor en este país, el único que lo puede hacer es la FANAL o si la FANAL te da un permiso. El centenario se produce en Costa Rica, pero no lo hace la FANAL, ¿correcto? Es correcto. Esto es importante, de nuevo es un tema legal. Lo más viejo que tengo, pero me parece que muy reciente, que es el reglamento para la concesión de licores de FANAL de 1997. Es posible que llegue de antes, pero lo importante aquí para las personas que nos están escuchando es, la FANAL tiene la potestad de darle permiso a quien le quiera para que destile licor en el país. Eso sí, ese tercero tiene que pedirle permiso a la FANAL y el FANAL le evalúa, hay todo un proceso legal que no interesa, pero la FANAL le puede dar permiso a terceros. Y entre esos terceros, quien tiene un permiso actualmente es Centenario. Bueno, hay una vara muy importante y es ver que la Fábrica Nacional de Licores, tal vez hemos venido diciendo que mucho del cacique y demás y del guaro, pero no es el único producto de la fábrica, ¿verdad? La fábrica tiene un montón de productos más y los divide básicamente en 3 categorías: aguardientes, rones y cremas. Entonces tiene el cacique, nuestro rojo. Luego entonces tenemos las cremas o aperitivos que van para los cócteles. Y tenemos el anís imperial, que personalmente es la que más me gusta. Todos habrán escuchado del alcohol fanal alcohol quirúrgico, que también estuve leyendo hoy que Dima, eso se lo abastece a la caja desde hace un montón a precio de costo, ¿verdad? Entonces es Claro. importante que esa liaison entre instituciones del Estado. Y con respecto a lo que estás hablando del alcohol, justo la discusión política que se da, bueno, puedes privatizar la destilación de licores y te dejas el alcohol porque la caja necesita alcohol, o hasta qué tire y encoge se da de que si tercerizas o privatizas la FANAL, que ya lleva, y la quieren privatizar no sé hace cuánto, 15, 20 años.
Yo o recuerdo más. como bueno, estuve buscando y encontré artículos desde el 95 que se habla Sí, sí, claro. de privatizar la FANAL, pero antes era como Gracias. el cabrón este el eterno candidato, ¿cómo es? Otto Guevara. Antes era casi que solo él, mae, y ahora el tema está como muchísimo más reciente. Hace poco fue el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa a proponer la venta o concesión de la FANAL. Puta, no sé, no creo que sea un debate sencillo ni algo que podamos resolver aquí nosotros, ma, pero definitivamente sí es una institución legendaria, histórica, legado de Juanito. Yo no sé si apegarse a esos sentimentalismos es importante, pero puta, Para a mí mí sí me es hace, importante. em, sí, y no sé, no sé, no, no sé qué opinar, la verdad, y obviamente tiene que ser rentable. Pero Tiene, yo siento que sí es rentable. Más bien, si no sí, yo- fuera rentable, igual que el ICE, no estarían detrás de ella las manos privadas, tratando de despedazarla y de comprarla. A ver, El no soy yo el que problema, lo quiere privatizar, ¿verdad? Pero la discusión parte de ahí, o sea, parte de que la FANAL está endeudadísima y no está produciendo la vara. Yo tomo todo el guaro que puedo, pero no parezco estar pudiendo salvarla. aquí para Yo hacer también contribuyo, sí. para tomar la posición del diablo, del abogado del diablo, perdón, Ah, puede que pero la eso industria estudió. sea puede, Puede que sea peor, güey. es la profesión, siempre hay que tomar los dos lados. Lo que quería decir es, puede que la industria sea rentable, y ahí viene el argumento de el ICE, FANAL, etcétera, pero está mal administrado. Entonces ahí es donde entra el ministro de Hacienda y dice, esto está quebrado, no se sabe administrar, se vende. Pero yo creo que sí es importante que la gente, pues, se entere que eso es una discusión que está pasando, esta discusión pasó en plenario el 10 de febrero. La, que su comparecencia del ministro de Hacienda en la Asamblea fue del 10 de febrero del 2020. Así que no sé cuándo van a escuchar ustedes este programa, pero la vara está pasando. No sé qué posición quieren tomar ustedes en este diálogo, pero sepan que, o sea, eso se está discutiendo en este momento. De mi parte, yo seguiré tomando guarito mientras se pueda. Para mí, yo estoy muy orgulloso de decir que este es el guaro de Costa Rica. De mi parte, yo vuelvo a agradecerles a todos ustedes por su tiempo, a todos los que nos escuchan por su atención, a Cerveza Gracia, un saludo grande a Fede y Andrés por habernos hecho Uy, llegar sí, muchas gracias, estas buenísimo. birrotas, estaban deliciosas. No les Riquísimas. comuniqué, pero yo ya medio programa cambié de birra y me estoy tomando la Porter Mística, que está deliciosa. Brutal. Y mis palabras de cierre vienen del himno al guaro y yo quiero que me entierren con 100 botellas si es que del vicio me he de morir. Y Pero deberíamos cumplir la promesa, ¿verdad? vámonos Nos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día. Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día. ¡Salud a Salud. todos! ¿Qué les pareció este nuevo formato de video? Si les gustó, denle like, denle seguir y por favor compártanlo con otras personas a las que les pueda interesar aprender más de San José. Déjenos en los comments qué fue lo que más les gustó para seguir por esa línea y quiero cerrar con un enorme agradecimiento a nuestro gran amigo Víctor Riloa que se echó al hombro la editada de este episodio. Por último, ahora tenemos un Patreon, así que si nos quieren ayudar a seguir haciendo material de este tipo, búsquenos patreon.com/carpechepe y su apoyo será eternamente agradecido. Salud. Historias de San José, una producción de Carpe Chepe.